Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el autotrasplante de progenitores hematopoyéticos como un procedimiento terapéutico fundamental en el abordaje de diversas enfermedades hematológicas. Su principal objetivo es permitir la administración de quimioterapia a altas dosis y posteriormente restaurar la función de la médula ósea del propio paciente, contribuyendo a consolidar la remisión de la enfermedad. Y para abordar este tema, hoy contamos con Agustín Nieto, hematólogo en el área sanitaria de Vigo, que nos hablará sobre el papel del autotrasplante en las enfermedades hematológicas desde una perspectiva clínica y actual. Así que nada, Agustín, cuando quieras, te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, yo soy Agustín Nieto, soy hematólogo aquí en el Hospital Álvaro Cunqueiro y nada, desde hace unos años pues, me dedico principalmente a la terapia celular, que incluye tanto la terapia con el trasplante autólogo y halogénico como la terapia CAR. Entonces, nada, la sesión de hoy versará un poquito sobre el trasplante autólogo, así que nada, sin más, pues vamos a empezar. Entonces, nada, el título efectivamente es trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos, autotrasplante como lo conocemos nosotros un poquito para abreviar por sus siglas, auto-TPH, ¿vale? Entonces, empezando un poquito pues, por definir, ¿no? Por comentar qué es este qué es este procedimiento. El trasplante autólogo es un procedimiento de terapia celular hematológica en el que se administra una quimioterapia en dosis altas con el fin de eliminar la enfermedad que queda pues, en la médula ósea y posteriormente infundir los progenitores hematopoyéticos o pH, que es como también lo conocemos aquí más habitualmente, los progenitores hematopoyéticos de rescate, evitando así una mielosupresión prolongada. ¿Vale? Los progenitores hematopoyéticos, ¿qué son? ¿O qué le determinamos? O sea, habitualmente, para la gente, el término coloquial son las células madre, pero los progenitores hematopoyéticos son células madre hematopoyéticas, es decir, son células inmaduras, son células versátiles que residen en la médula ósea y que tienen capacidad de generar todas las células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, las plaquetas, y son fundamentales, pues evidentemente, en el proceso de la creación de la sangre. El proceso de creación de los componentes de la sangre se llama hematopoiesis, ¿vale? Entonces, ¿cuál es un poco la intención de este procedimiento del trasplante autólogo? ¿Vale? Por una parte, pues puede ser curativa en algún tipo de linfoma, pero por lo general el trasplante autólogo es una terapia con intención sobre todo de profundizar, mejorar, alargar, la respuesta obtenida a tratamientos previos, que fundamentalmente pues, las enfermedades que se someten a este tipo de procedimientos pues, son mieloma, puede ser amiloidosis, pues, la amiloidosis y algún tipo de linfoma, ¿vale? El autotrasplante se ha utilizado también con otras finalidades, como por ejemplo de generar una inmunosupresión profunda y duradera para control de enfermedades autoinmunes y o frenar el depósito y favorecer la eliminación de inmunoglobulinas y otras sustancias responsables de manifestaciones clínicas, como puede ser la amiloidosis y el POLIS. Pero por lo general y por centrarnos un poquito, la intención del trasplante autólogo por lo general es la que pongo en el punto número 2, que es profundizar y intentar pues eso, mejorar y alargar la respuesta obtenida con tratamientos previos, es decir, consolidar una respuesta alcanzada con la quimioterapia, ¿vale? En general, pues el trasplante del que estamos hablando, el trasplante autólogo, pues tiene una serie de indicaciones. Nosotros, nos basamos en una serie de guías, de documentos a los que les demos caso. Entonces, dentro de estas indicaciones del autotrasplante hay guías españolas, hay guías europeas. Una de las más socorridas a la que tenemos acceso es una que se publica, se hace una actualización, digamos, casi año a año por parte del EBMT. El EBMT es la Sociedad Europea de Trasplante Hematopoyético y normalmente, pues de año a año no suele haber muchas novedades, pero siempre, como siempre saca una actualización, pues siempre tiramos de ella por ver si ha habido algo que ha cambiado. Y es un poco la guía así como que tenemos de cabecera. Existen, ya digo, alguna otra guía más, americana, española, pero por lo general
tanto la española como estas son las que utilizamos. Entonces, dentro de las indicaciones que tenemos para el trasplante autólogo, existen muchas, no las he puesto todas porque realmente hay enfermedades, digamos, poco comunes y en las que apenas hacemos este tipo de procedimiento. Entonces, para que la gente pues, lo conozca, fundamentalmente la que pongo en negrita es la indicación más importante de este procedimiento, ¿vale? Que es el mieloma múltiple. Es una enfermedad hematológica y que desde hace mucho tiempo el trasplante autólogo está contemplado como consolidación tras la primera línea, es decir, después de llevar la primera línea de tratamiento, si el paciente es candidato, se hace un trasplante autólogo para consolidar, ¿vale? Las que pongo subrayadas también son otras indicaciones, pero es verdad que son enfermedades, digamos, menos comunes. El linfoma primario sistema nervioso central, el linfoma del manto y el linfoma telangiomoduloblástico, por sus siglas, también se hace un trasplante autólogo como consolidación de la primera línea. Pero bueno, son menos frecuentes que el mieloma. Es verdad que el linfoma del manto es un poquito más frecuente que los otros dos, pero bueno, yo me quedaría sobre todo con que el mieloma múltiple es la indicación casi más. El volumen de pacientes que nosotros hacemos de trasplante autólogo, el grueso, son mielomas múltiples, ¿vale? Después hay otras indicaciones como, bueno, la LPA, que es la leucemia promielocítica aguda, pero bueno, es una indicación también un poquito menos habitual. El linfoma difuso de célula grande hasta hace un tiempo era una indicación bastante habitual, pero es verdad que al llegar a la terapia CAR, digamos que el algoritmo de tratamiento nos ha cambiado un poquito. El LFS, el linfoma folicular, que también con el CAR nos ha cambiado un poco. Y después, bueno, está ahí la enfermedad de Hodgkin, que normalmente el trasplante se hace en una segunda línea, ¿vale? Y después, bueno, existen otras, recogido en el documento, existen otras muchas indicaciones, pero bueno, ya digo, para enfermedades autoinmunes, para neoplasias sólidas. Entonces, bueno, yo como me dedico a la hematología, voy a hablar un poco más específicamente solo de lo que a mí me compete, ¿vale? Entonces, dentro del trasplante autólogo, bueno, por hacer una especie de esquema, ¿no?, de la presentación, vamos a hacer un poco cómo ocurre todo cronológicamente dentro del trasplante. Entonces, las fases del trasplante, ¿cuáles serían? Pues bueno, evidentemente, pues primero ver al paciente en consulta externa, porque, y ahora explicaré, antes de hacer el trasplante en sí y del procedimiento como tal, hay que recoger, hay que obtener lo que vamos a infundir en el trasplante, ¿vale? Entonces, primero, antes de hacer el procedimiento, hay una consulta en la que se explica cómo es la movilización de estos progenitores y cómo se hace la que denominamos la aféresis, ¿no?, de los progenitores. Una vez que eso ocurre, después vemos al paciente de vuelta y hacemos una segunda consulta en la que se explica ya la terapia en sí, en qué consiste el trasplante autólogo. Se explica el procedimiento de ingreso, las complicaciones, bueno. En esa valoración que hacemos en la consulta para explicar la terapia, pues se solicita un estudio completo y general para confirmar que se cumple criterio o no del trasplante, si existe alguna contraindicación, es decir, hay que hacer una analítica, una serie de pruebas de imagen, porque bueno, podemos nosotros tener muy clara la indicación, pero siempre puede ocurrir que haya algo que no permita hacer el procedimiento, pues porque existe una comorbilidad que nos lo impide. Hay una tercera consulta en la que se revisa todo este estudio y se resuelven las dudas y después ya es el ingreso. Entonces, bueno, ahora en las próximas diapositivas iremos viendo pues un poco cada paso que vamos teniendo hasta pues, realizar el procedimiento, ¿vale? Entonces, ya digo, este es el paso previo, digamos, como hacer el trasplante, la recogida de los progenitores. Entonces, ¿qué es la recogida o la aféresis, que es el término, digamos, técnico? Pues es un proceso mediante el cual los progenitores hematopoyéticos salen de la médula ósea a la circulación periférica. Y esto ocurre, pues, normalmente ayudado por una serie de inyecciones, que es el G-CSF, que es una proteína que ayuda a que los progenitores hematopoyéticos salgan de la médula a la circulación periférica, porque esto es muy importante y es algo que los pacientes lo deben saber. Las células madre, por lo general, en situación normal, no circulan por la sangre periférica, es decir, hay que ir a buscarlas. No se puede hacer una analítica directamente sin esta medicación, hacer una analítica o extraer sangre y pretender ahí encontrar los progenitores que después vamos a infundir en el trasplante. Entonces,
El G-CSF es la medicación que nos ayuda a que se abra, digamos, la puerta de la médula ósea y esas células salgan al torrente sanguíneo, a las venas y a las arterias de la periferia, y ahí las podamos recoger. Entonces, zarcio, granocite, filgrastim, bueno, son términos que normalmente los pacientes cuando empiezan la terapia, la quimioterapia para la enfermedad, eso es una medicación que ya empiezan a conocer porque no es raro que después de los ciclos necesiten este tipo de medicación. En sí es una citocina, es decir, una proteína que lo que hace es estimular y favorecer la liberación de las células madre desde la médula ósea a la sangre periférica. Nada, aquí en la imagen básicamente es lo que es la medicación en sí, pero ya digo, habitualmente los pacientes ya la tienen que conocer. Es una inyección, es una jeringa con una inyección muy sencilla, ¿vale? Es prácticamente, o sea, es igual que una aguja para inyectar, o sea, una jeringa para inyectar insulina o la heparina. Y por lo general lo que cambia respecto a las inyecciones cuando se ponen después de la quimio es que para movilizar las células madres se necesita una dosis más alta, es decir, hay que administrarla más veces al día y durante un periodo de tiempo más corto. Digamos que es un tratamiento más intensivo con esta inyección, ¿vale? Y por lo general la pauta tiende a ser pues, de una inyección o 2 inyecciones cada 12 horas durante 5 días, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se realiza la movilización? Por lo general, intentamos hacerlo lo más rápido posible, es decir, siempre que la médula esté libre, es decir, no se detecta enfermedad o con la menor carga de enfermedad posible, intentamos hacer la movilización. Es decir, y por poner un ejemplo, ¿no? Pacientes, soy un paciente de mieloma y sé que voy a ir a un trasplante autólogo. Bueno, pues cuando me van a mí, ya mi médica me ha explicado que probablemente vaya a ir a un trasplante autólogo, ¿cuándo me van a recoger a mí las células? Pues por lo general, después de 3-4 ciclos de llevar el tratamiento y la carga de la enfermedad ha ido bajando, pues puede ser buen momento. Porque si vemos que pasan muchos ciclos, ¿vale? Un número elevado de ciclos de quimioterapia puede dificultar la recogida de progenitores. Y esto es porque, claro, la quimioterapia administrada, por una parte, es buena porque nos baja la carga de enfermedad, pero por otra parte, si nos pasamos de ciclos y damos ciclos de más, claro, la quimioterapia puede hacer daño también a las células madre que, digamos, estén en la médula sanas. Entonces, al dañar las demás con la quimioterapia, pues puede hacer que sea un poquito más perezosa y esté dañada esa médula y no salgan de manera adecuada, ¿vale? Entonces, eso es importante saberlo. ¿Dónde se realiza esta movilización? Bueno, pues también, por lo general, los pacientes lo que deben saber es que no es necesario ingresar para ponerse esta inyección, salvo contadas excepciones en determinadas enfermedades, como es la amiloidosis. El resto de patologías, por lo general, no necesitan ingreso, es decir, las inyecciones se ponen en casa. ¿Vale? La administración de la medicación es subcutánea y ambulatoria y por lo general el propio paciente se lo puede administrar, porque ya digo, es los pacientes que se administren heparina o que se administren insulina, pues es una inyección superponible, ¿vale? Prácticamente mismos efectos secundarios, digamos, locales, ¿vale? Es un pinchazo, se pone en las zonas de la barriga y no da mucho más problema. Ya digo, los efectos secundarios por lo general son leves y se controlan bien con analgesia habitual, es decir, puede haber un poco de dolor en la zona de inyección, a lo mejor unas décimas de fiebre, un cuadro así cerebral, pero por lo general se controla bien. Y de hecho, cuando damos estas inyecciones para que el paciente se las administre en domicilio, siempre van acompañadas de la toma de paracetamol, pues bueno, pues para controlar estos posibles efectos adversos, ¿vale? ¿Cómo se realiza? Bueno, pues el Zarcio, que es, digamos, la marca que utilizamos habitualmente, el G-CSF es una citocina que ha conseguido que sea producido como medicamento subcutáneo. Entonces, la localización más habitual, que decía, es en el abdomen. Normalmente, después de llevar estos 5 días de administración, ya sea, bueno, pues por lo general por la mañana y por la tarde, porque es un tratamiento más intensivo, se realiza un control analítico que determina la cantidad de célula madre, ¿no?, que en sangre periférica hay. Y con esta analítica vemos si es suficiente o no para iniciar la recolección.
En situaciones, esta analítica sí que hay que venir al hospital porque esta analítica lleva un proceso específico en el laboratorio que es hacer una citometría de flujo, que es, bueno, digamos, un procedimiento específico y se ve si el nivel de célula madre que hay en esa analítica es suficiente o no. En situaciones en las que este zarcio no alcanza una celularidad suficiente movilizada, es necesaria administrar una inyección de otro medicamento, que es otra marca, que es, bueno, es el Plerixafor, pero el fin es el mismo, es decir, es como una medicación complementaria y que ayuda a estas inyecciones que estuvimos poniendo durante 5 días a alcanzar el objetivo, ¿vale? Y en este caso, para poner esta medicación puede ser necesario un ingreso cortito, por lo general 48 horas, porque esta medicación tiene un tiempo específico, hay que ponerla la noche antes justo y siempre preferimos que estén ingresados porque para nosotros es más cómodo y como tenemos que hacer al día siguiente también de poner esta medicación otra analítica, pues preferimos que estén ingresados. No es común, pero bueno, existen situaciones en las que la movilización se puede realizar también a veces a la salida del ciclo de quimioterapia en lugar de situación basal. Es decir, hay determinadas quimioterapias que pasados unos días de administrarlas ayudan como a liberar estos progenitores hematopoyéticos. Normalmente nosotros no lo hacemos así. Sí que es verdad que está descrito y hay hospitales en los que se hace, pero normalmente nosotros siempre preferimos hacerlo en situación basal. Es decir, una vez el paciente ha pasado un tiempo después de la recuperación del ciclo de quimioterapia y en situación basal con una analítica normal procedemos a hacer esta recogida. Entonces, efectos, yo traigo aquí una tablita un poco de los efectos así indeseables o bueno, efectos secundarios de las inyecciones, ¿vale? Por lo general aparecen aquí muchas cosas y lo más frecuente es lo que aquí efectivamente pone como frecuente, que son una especie de cuadro pseudogripal. Pueden aparecer décimas de temperatura, puede haber así como dolores musculares, dolores óseos, porque al fin y al cabo al estimular la médula mucho para que las células salgan fuera, pues bueno, los huesos se pueden quejar. Entonces, sobre todo los huesos de las caderas, a veces en los muslos, porque en los fémures también hay médula ósea, pues puede haber cierto dolor en esas zonas. Poco frecuentes, pero bueno, sí que es verdad que están descritas. El aumento de la esplenomegalia, que no deja de ser pues, el aumento del tamaño del bazo, también puede ocurrir y en casos extremos, pues bueno, puede incluso llegar a romperse. La verdad es que eso hasta en mi experiencia no lo hemos visto nunca, pero bueno, descrito está porque no deja de ser pues, una proteína que estimula pues, la liberación de células madre y esto también puede ocurrir. Vale. Entonces, una vez que se han administrado las inyecciones, que se ha hecho la analítica, que vemos que el nivel de célula madre, la cantidad de célula madre en sangre periférica es suficiente, ¿qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es básicamente conectarse a una máquina, ¿vale? Esa máquina es la máquina de aféresis, ¿vale? Básicamente es como una especie de diálisis, por decirlo así, en el que la sangre se filtra, ¿vale? A través de esa máquina, pasa toda la sangre a través de una máquina y alcanza un filtro y en ese filtro se recogen las células madre y el resto de componentes de la sangre vuelven al torrente sanguíneo porque realmente lo único que nos interesa son las células madre. Entonces, antes de hacer este procedimiento y de conectarnos a la máquina, los pacientes, como este procedimiento se hace en la sala de aféresis y el procedimiento lo hacen fundamentalmente los enfermeros ven al paciente y le ven los brazos, las flexuras de los codos, es decir, la parte interna de los codos, que es donde se van a colocar las vías para hacer el procedimiento. Esta valoración, como aquí es imprescindible, pues ya digo, porque este equipo es el encargado de valorar estos accesos venosos. Lo normal y habitual es que la recolección se realice a través de las venas periféricas en la flexura del codo, como aparece aquí en la imagen. Es lo más habitual. Vale. A veces, si en situaciones en las que, por ejemplo, los pacientes están muy tratados, se le han sacado muchas analíticas o simplemente tienen una anatomía vascular poco robusta, ¿no? Digamos que las venas que tienen pues son frágiles o no pueden aportar un flujo adecuado,
puede ser necesaria la colocación de un acceso venoso pues, tipo catéter femoral. Es decir, si vemos que los enfermeros nos dicen, no, mira, las venas que tiene el paciente no son suficientemente buenas, pues en ese caso hay que coger un catéter, ¿vale? Este catéter, la colocación de este acceso lo hace normalmente la UCI o a veces radiología intervencionista y claro, si esto ocurre, que no es habitual, pero si ocurre, hay que ingresar porque este procedimiento, pues bueno, depende de servicios distintos a nosotros y hay que tener una vigilancia porque no deja de ser un catéter colocado en una vía, en una vena, perdón, una vena importante del cuerpo, ¿vale? Normalmente la recogida de estas células se hace en una sola sesión que dura pues normalmente entre 3-4 horas, ¿vale? Pueden ser necesarias más sesiones en caso de que el paciente sea lo que llamamos un movilizador pobre, es decir, que el número de células movilizadas sea escaso. Es decir, nosotros, una vez que se cogen las vías y el paciente se conecta a esta máquina, que bueno, yo habitualmente en la consulta hablo como de una especie de diálisis de las células madre, que no es como tan, como no está así, pero bueno, el filtro... no podemos estar pasando la sangre continuamente y durante 12 o 15 horas porque se toleraría mal y no sería adecuado. Entonces, lo que se hace es, si en un procedimiento no se sacan las células madres suficientes, no pasa nada. Al día siguiente se vuelve a conectar el paciente, se vuelve a filtrar la sangre hasta así obtener el número de células adecuado. Lo normal es que un procedimiento de 3-4 horas sea suficiente. Si el paciente, pues eso, digamos, es un movilizador pobre, pues puede ser necesario hacer 2 días. Ya más de 2 días es muy excepcional y es tremendamente esporádico, ¿vale? Entonces, una vez que hemos pasado estos pasos y ya las células madre las hemos extraído del cuerpo y las tenemos en una bolsita, que es donde se recoge en el filtro ese, ¿qué pasa? Bueno, pues esas células, claro, así a temperatura ambiente o refrigeradas, no aguantan, porque normalmente esto, ya digo, se hace pues al tercer o cuarto ciclo. Es habitual que los pacientes lleven algún ciclo más de quimioterapia, es decir, que puedan pasar pues, a veces mes y medio o 2 meses hasta que se hace el procedimiento. Entonces, estas células refrigeradas, bueno, temperatura ambiente, por supuesto, pero refrigeradas no aguantan tanto tiempo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Congelarlas. El término técnico es criopreservarlas, ¿vale? Entonces, una vez aferizado y recolectadas las células y hasta que vayan a ser infundidas, deben ser guardadas. Para mantenerlas íntegras y funcionales, posteriormente deben ser criopreservadas en un congelador. Estas células se les administra una solución con un conservante que evita su degradación una vez que después vayan a descongelarse, ¿vale? Y este proceso se lleva a cabo también en el laboratorio de aféresis por parte de la enfermería. Entonces, hasta aquí sería, digamos, el proceso, digamos, pretrasplante, el proceso de recolección de las células, ¿vale? Una vez que tenemos esto, los pacientes, una vez que recogen las células, vuelven a la consulta de su médico habitual y continúan con la quimioterapia, ¿vale? Hasta pasados, pues normalmente 2 meses y medio, 2-3 meses como mucho, ¿vale? En los que nosotros los volvemos a ver en la consulta, ¿vale? Entonces empieza aquí, digamos, ya el proceso del trasplante como tal, ¿vale? Esto era todo como pretrasplante y ahora empieza el proceso del trasplante, la consulta que ahora ya denominamos terapia celular. Entonces, normalmente hacemos como 2 consultas o 3 a veces antes del ingreso. En la primera consulta, pues bueno, revisamos otra vez la enfermedad y la indicación del procedimiento, se lo explicamos al paciente, que normalmente los pacientes ya saben, la gran mayoría ya saben lo que tienen, ya saben cuál es un poco el camino y ya incluso han oído hablar un poco del trasplante en sí, pero bueno, tenemos una consulta en la que explicamos, revisamos la enfermedad y vemos la indicación del procedimiento. Explicamos de manera pormenorizada en qué consiste el procedimiento y las potenciales complicaciones. Hacemos una exploración física, toma de constantes que la hace la enfermería que tenemos de terapia celular y se entregan toda la serie de pruebas, volantes analíticos, prueba de imagen y pruebas funcionales que nos interesan para ver si realmente está todo ok, está todo de acuerdo para poder llevar a cabo el trasplante.
Entregamos una serie de hojas de información en las que vienen, pues bueno, todo lo que contamos en la consulta verbalmente lo entregamos para que lo lean, porque es verdad que en la consulta de trasplante siempre es así un momento, pues un poco de, no de tensión, pero bueno, los pacientes tienden a venir nerviosos, pues porque al fin y al cabo pues, es una cosa nueva, no es la quimio habitual, sino que es un procedimiento pues, con sus complicaciones. Entonces, bueno, es normal que nos retengan toda la información que nosotros contamos, que además es mucha. Entonces, entregamos una serie de hojas de información en la que viene todo explicado y junto a eso el consentimiento informado del procedimiento, ¿vale? Que también viene información, pero sobre todo el consentimiento informado pues es imprescindible para hacer esta terapia. Una vez que hacemos todo esto, unos días después y cuando tenemos todas las pruebas hechas y todo resuelto, los volvemos a ver al paciente. En esa segunda consulta, antes de ingresar, revisamos los resultados de la analítica, de las pruebas de imagen, del ecocardio, las pruebas respiratorias, bueno, todo lo que hemos solicitado. Resolvemos las dudas. Los pacientes se van con las hojas de información para casa, en casa las leen en un ambiente tranquilo, la comentan con sus familiares y las dudas que haya pues, respecto a este procedimiento las resolvemos. Habitualmente, pues bueno, hay muchas cosas que ya quedan claras, pero sí que es verdad que, bueno, a lo mejor tiempos de ingreso, si puedo traer comida de casa, bueno, en fin, cositas así que puedan quedar, pues las resolvemos. Finalmente, firmamos los consentimientos en las que pues, todos estamos de acuerdo de tal y finalmente nosotros como facultativos pues, cursamos la orden de ingreso en las que ya informamos al paciente de qué día y a qué hora va a ingresar porque ya tenemos en mente qué día se va a hacer el procedimiento. Vale. Y por último, pues llega, digamos, como la parte más importante o ya la del ingreso, ¿vale? La que es, digamos, el trasplante en sí, ¿vale? Entonces, lo he dividido como en varios puntos que va aconteciendo pues, cronológicamente y vamos a ir pues, describiendo así un poquito cada uno. Vale. El primero es la hidratación. Que ahora cuento un poco en qué consiste, el segundo el acondicionamiento, la infusión de los progenitores, las complicaciones o efectos secundarios, digamos así, la recuperación y finalmente el alta hospitalaria. Vale. Entonces, una vez que el paciente ya, ahora estamos hablando ya desde el momento en el que ingresa el paciente. Vale, bueno, justo esta diapositiva es inmediatamente pretrasplante. 24-48 horas antes de ingresar, el paciente realiza un control de infección por virus respiratorios y esto es una medida que adoptamos desde la pandemia porque ya no era la primera vez que pacientes pues, ingresaban con clínica así un poquito catarral. Entonces resulta que en la PCR de virus pues, nos salía una gripe, un rinovirus. Y eso, pues, en determinadas situaciones, pues, si es de mucha urgencia y el paciente se encuentra bien, pues ya no es la primera vez que procedemos a hacer el procedimiento, pero sí que es verdad que tener una infección activa tiende a ser una contraindicación para realizar este tipo de terapia, ¿vale? Si es verdad que si el paciente está asintomático y es un aislamiento así, pues si el procedimiento urge un poco, pues lo hemos llegado a hacer, pero por lo general siempre evitamos hacerlo con infecciones activas. Y desde el COVID, pues siempre lo realizamos. Asimismo, para realizar este tipo de procedimientos es necesaria la colocación de un acceso venoso. Es verdad que la gran mayoría de los pacientes, sobre todo los que son linfomas, ya tienden a venir con un acceso venoso, ya sea una PIC o un reservorio. La PIC es el acceso que va a través de la flexura del brazo y va con un catéter hasta la vena cava, hasta casi la entrada de la aurícula del corazón. Y el reservorio es un dispositivo que se pone sobre el pecho, que también es subcutáneo, pero también entra a través de las venas profundas del cuerpo hasta la vena cava. ¿Por qué es fundamental? Bueno, porque permite un flujo mayor y para administrar los progenitores hematopoyéticos necesitamos un acceso contundente. Vale. Entonces, los que utilizamos habitualmente son los reservorios y las PIC. El reservorio es verdad
que tiende a ser más para procedimientos tipo trasplante halogénico, ¿vale? Y la PIC nos sirve sobre todo pues, para los trasplantes autólogos, ¿vale? Por lo general, vienen con ellos colocados de casa, o sea, de unos días antes de ingresar, 24 o 48 horas antes, pero en determinadas situaciones en las que no es posible, pues no pasa nada, el día del ingreso se puede colocar, ¿vale? Entonces, ya centrados un poco en el día del ingreso, ¿cómo es la habitación? Bueno, por lo general la habitación en la que ingresan los pacientes es una habitación individual, en las que hay que seguir pues, una serie de precauciones estándar. Es decir, hay que tener un lavado de manos siempre, hay una serie de equipos de protección y estos dos puntos que pongo aquí al final de la diapositiva, tanto la estancia de presión positiva como el filtro EPA, siempre que sea posible los pacientes ingresan en este tipo de habitación, que son los que tenemos aquí en la planta dentro de lo que llamamos la zona hiposéptica. Sí que es verdad que en caso de que haya mucha carga de trabajo y coincidan en el tiempo varios trasplantes halogénicos o terapia CAR o enfermedades muy graves, priorizamos ese tipo de ingreso en este tipo de habitaciones sobre el trasplante autólogo, porque al fin y al cabo el trasplante autólogo tiene un grado de inmunosupresión, es decir, tiene un grado de bajada de la inmunidad, se resiente menos que en otro tipo de enfermedades. Entonces, siempre que sea posible, ingresan estas habitaciones de presión positiva y con filtro EPA, pero no siempre, porque ya digo, el trasplante autólogo tiene un riesgo infeccioso, digamos, global menor. Siempre que es posible, sí, pero si no, no es obligatorio, ¿vale? Entonces, la estancia de presión positiva básicamente es una habitación en la que el aire se bombea limpio de dentro o sea, para que fluya hacia afuera, de dentro a afuera, y así impide la entrada de gérmenes y contaminantes. Y el filtro EPA básicamente es un filtro que tiene la habitación para protegernos contra la adquisición de infecciones fúngicas. Ya digo, es imprescindible para trasplante halogénico, pero no para el autólogo, porque ya digo, el riesgo infeccioso global es menor. Entonces, ¿qué ocurre ya el primer día de ingreso? Bueno, pues además de repetir una analítica que, bueno, lo hacemos justo antes de poner la quimioterapia, el acondicionamiento, se realizan una serie de interconsultas, ¿vale? A determinados servicios. Uno de ellos es el servicio de nutrición, que bueno, durante el ingreso pues irá ajustando la dieta y valoración de necesidad o no de suplementos. Hacemos una interconsulta a los fisioterapeutas, ¿vale? Para que durante el ingreso vean al paciente y recomienden una serie de ejercicios y terapia funcional, porque al fin y al cabo es un ingreso más o menos prolongado, por lo general pues 3 semanas o un mes de ingreso suele ser, entonces la inactividad tiende a ser importante y hay que intentar mantenerse lo más activos posible dentro de lo que se puede hacer. La psicología, también hacemos interconsulta al servicio de psicología, viene la psicóloga que hace una valoración en el primer día y después va un poco, es verdad, en función de la necesidad o de lo que quiera el paciente, ¿vale? Hay pacientes que lo llevan bien o están acompañados y no hay ningún problema, y hay otros pacientes pues sí que la demandan. Y después lo que comentaba de los accesos, bueno, se comentó antes. En caso de que no esté conectado el acceso anteriormente, pues el primer día inicio las enfermedades de acceso venoso lo colocan, ¿vale? Entonces, el primer paso es la hidratación, básicamente. ¿Qué es la hidratación? Pues es suero de manera intensiva para evitar pues, la toxicidad asociada a la quimioterapia. Desde que se inicia esta hiperhidratación es necesario un control, bueno, pues, de lo que se orina, del peso y de la ingesta, pues bueno, pues para vigilar bien el balance y evitar una sobrecarga. Vale, la hidratación es fundamental desde el primer día, porque la quimioterapia tiene sus efectos tóxicos, pero no queremos que sea más tóxica de lo que realmente queremos, que es para eliminar solamente la médula. Entonces hay que estar como lavando esa quimioterapia y que no sea más tóxica, ¿vale? El segundo paso del ingreso, digamos, después de la hidratación, que se mantiene durante todo, mientras esté llevando la hiperhidratación, mientras esté llevando la quimio, es el acondicionamiento. ¿Qué es el acondicionamiento? Bueno,
El acondicionamiento es un término que nosotros utilizamos para hablar de la quimio que se pone antes de poner las células. Es decir, antes de hacer un trasplante hay que llevar a cabo un régimen de tratamiento que tiene como objetivo preparar al cuerpo para recibir las nuevas células madre. Este proceso, pues eso, puede incluir quimio o radioterapia y lo que busca es eliminar las células enfermas y suprimir el sistema inmune para reducir riesgo de rechazo. Ojo, esto último, suprimir el sistema inmune para reducir riesgo de rechazo, solamente compete al trasplante alogénico, ¿vale? Nos quedamos con la parte que pongo en negrita, eliminar las células enfermas, que es la base del trasplante autólogo. ¿Cuál es el fin? Pues eso, barrer el sistema hematopoyético, es decir, barrer todo el aparato que genera la sangre presente en la médula ósea para generar un espacio donde las células madre tengan un sitio donde colocarse, ¿vale? La quimio que se recibe, pues por general es de pauta corta, es decir, los pacientes no tienen que estar pensando en que van a estar conectados a una bomba de administración de quimioterapia continua, porque no es así. Los fármacos que habitualmente utilizamos se administran en 1 o 2 horas y no necesitan una perfusión prolongada. Efectos secundarios de la quimio, pues bueno, pues por lo general los más importantes y precoces es las náuseas y los vómitos, y por lo habitual unos días después pues acontece la mucositis, que ahora explicaremos un poquito qué es, y la alopecia, es decir, la pérdida del cabello. Como curiosidad o como dato, bueno, pues decir que los pacientes diagnosticados de mieloma, aparte de la quimioterapia, que es el melfalán en este caso, el día que se le administra reciben también crioterapia, es decir, polos helados o un hielo, para que en la boca intentar reducir el riesgo de la mucositis orofaringia, y los pacientes que reciben una quimioterapia que es el busulfán llevan acompañado una terapia que, bueno, para evitar complicaciones de este fármaco, que a veces pueden ser las convulsiones, pues bueno, reciben a mayores este tratamiento, ¿vale? Después de pasados estos días en los que se pone la quimioterapia, vamos vigilando pues la hidratación y todo esto, llega el día, digamos, del trasplante en sí, ¿vale? Que es el día de la infusión, ¿vale? Y para que, bueno, el proceso en sí, que siempre lo explicamos en la consulta y para que los pacientes no se asusten, la infusión o el trasplante es algo sencillo, es decir, no implica una cirugía, no implica un quirófano, porque el término de trasplante muchas veces lleva como a error. Entonces, básicamente el trasplante es una especie de transfusión, ¿vale? Ya digo, no hay quirófano, no hay sedación, no hay una cirugía. Las células madre que estaban congeladas, que las teníamos en el laboratorio congeladas, hay que descongelarlas inmediatamente antes de la infusión, y esto hay que hacerlo así porque una vez descongeladas, pues las células empiezan a perder viabilidad. Entonces, una vez descongeladas hay que infundirlas rápidamente. Y bueno, para evitar los efectos secundarios relacionados con el conservante, la infusión de las células se premedica. Normalmente, pues bueno, con un antihistamínico, un corticoide y un antiemético. Vale. Ya digo, el proceso del trasplante como tal es sencillo. Es como administrar, es como transfundir una bolsa de plaquetas, es como transfundir una bolsita de sangre, pero bueno, con otro contenido, con células madre. Entonces, una vez que administramos las células madre, pueden empezar a aparecer el punto 4, que son, pues bueno, las complicaciones o efectos secundarios, ¿vale? ¿Cuáles son estas complicaciones del procedimiento? Varias. Las más importantes las describimos a continuación. Uno es la aplasia. Básicamente, la aplasia es la bajada del hemograma, es decir, que la hemoglobina, las plaquetas y las defensas bajan, y esto lo vamos viendo en los hemogramas, en las analíticas que vamos pidiendo, ¿vale? Y es consecuencia directa de la quimioterapia que hemos visto, que hemos administrado. Esto los pacientes normalmente ya saben un poco de qué va, porque cuando empiezan la quimioterapia de los ciclos, pues cuando se revisan en la consulta ya se ve que la hemoglobina, las plaquetas y las defensas pues pueden ir bajando, ¿vale? ¿Cuál es el tratamiento de esta complicación? Pues bueno, normalmente el soporte con hemoderivados, es decir, si hay plaquetas o hemoglobina o glóbulos rojos bajos, pues se transfunden. Y después, bueno, parte del tratamiento de esta aplasia también es que las células madre administradas empiecen a funcionar, ¿vale? Pero eso, por lo general, como pongo aquí, la recuperación final ocurrirá cuando las células madre injerten en la médula y empiecen a funcionar, que normalmente acontece pues a los 12, 15 días más o menos de hacer la infusión, ¿vale?
Derivado de esta pancitopenia, es decir, esta bajada del hemograma, puede aumentar pues, bueno, un poco el riesgo de sangrado, de cansancio y de infecciones. Y para esto último, pues tenemos para el riesgo de sangrado, pues tenemos las transfusiones, igual que para el cansancio, y para las infecciones, pues tenemos una serie de antibióticos y antivirales para prevenir todas estas posibles infecciones. ¿Vale? La mucositis es, digamos, como la complicación así más relevante o sobre todo que más la lata nos puede dar en este procedimiento. Básicamente, la mucositis es consecuencia también de la quimio administrada y no deja de ser una reacción inflamatoria y de daño de la mucosa que recubre, de todo el tránsito gastrointestinal, desde la cavidad oral hasta el tramo final del intestino. Clínicamente, ¿qué puede notar el paciente? Pues bueno, puede tener dolor en la boca, puede notar que le aparecen como aftas en la zona de la mucosa dentro de la boca, de las encías, de la lengua. Puede notar eritema, que el eritema básicamente es coloración rojiza, ¿no? Como inflamación, dificultad para comer, dificultad para tragar, malestar abdominal y después en el tramo bajo del intestino pues puede tener diarrea, puede tener incluso algún sangrado, y esto es básicamente, pues bueno, ¿por qué ocurre? Pues porque la quimio, digamos que no discrimina entre células buenas y células malas, es decir, la quimioterapia afecta a las células que se multiplican y se dividen rápido, como son las células tumorales, pero claro, las células del tracto gastrointestinal, al igual que las células del pelo, son células también que se multiplican y dividen muy rápido, entonces la quimio ya no discrimina. Por eso ocurre este tipo de mucositis y por eso cae el pelo, porque al afectar esas células que son sensibles, pues llega un momento en que se pueden afectar. Esta complicación es muy habitual. No quiere decir por esto que sea obligatoria, es decir, hay pacientes que hemos tenido, digamos, un abanico muy amplio de presentación. Hay pacientes que no tienen nada de mucositis y pasan el procedimiento y toleran la quimio fenomenal y no tienen ningún tipo de problema. Y hay pacientes que tienen un dolor insoportable en la boca, tienen un dolor insoportable en la garganta, tienen una diarrea descomunal. Entonces, bueno, dentro del todo y el nada, pues hay una amplia gama. Hay pacientes, ya digo, que pueden tener un poquito de molestia en la boca, un poquito de molestia en la garganta, pueden no tener diarrea o pueden tener diarrea sin tener molestia en la boca. Bueno, eso ya es variabilidad, digamos, interpaciente. Hay pacientes que lo toleran mejor y otros lo toleran peor. Lo normal es tener pues, un poquito de molestia en la boca y un poquito de diarrea, ¿vale? El tratamiento de esta complicación, pues por lo general, analgesia y el ajuste de la dieta. Analgesia, por lo general, con morfina endovenosa. Es el mejor analgésico que controla este tipo de dolor. Es decir, el paracetamol, el nolotil, son analgésicos que por lo general no sirven para otra cosa, pero para este tipo de dolor no lo controla bien. Y la dieta, claro, la dieta hay que ir haciendo, digamos, con un ajuste progresivo. Si la afectación es leve, es decir, nos molesta un poquito la boca, nos molesta un poquito al tragar, pues a lo mejor ajustando la dieta, es decir, pasándonos a una dieta de más fácil ingestión, con alimentos fríos, pues puede ser que no sea necesario ajustar nada más. En casos en los que la afectación sea importante y no sea posible la ingestión de alimentos o el paciente presente una diarrea muy importante, ¿vale? Lo que se hace es avisar al servicio de farmacia y se inicia una nutrición parenteral, ¿vale? Que se mantendrá hasta que los datos de mucositis se resuelvan. ¿Y qué es la nutrición parenteral? Bueno, básicamente la nutrición parenteral es nutrición por vía endovenosa, ¿vale? Es lo que comemos habitualmente por boca, pasarlo a una bolsa de color amarillo y se administra directamente por vena, ¿vale? Se utiliza cuando la vía oral pues, no permite una tolerancia y una asimilación adecuada. Y esto es importante, lo subrayo, porque a veces los pacientes creen que empezar en nutrición parenteral puede ser como un dato de gravedad. Bueno, normalmente nosotros en la nutrición parenteral, ya digo, la empezamos cuando vemos que hay un dolor importante, hay una diarrea, un dolor importante en la garganta o en la boca, o una diarrea relevante. Esto no quiere decir que el pronóstico sea peor, ojo, no quiere decir que el procedimiento vaya mal, ni mucho menos. Esto es simplemente pues, que si notas un dolor muy importante, es decir, la quimio te ha hecho una mucositis más importante, o orofaringea o intestinal, pues claro,
por mucho que tú intentes comer y no eres capaz, llega un momento en que la nutrición hay que seguir manteniéndola. No podemos estar, o sea, un día sin ingerir, pues podemos estar, pero ya cuando vemos que la situación se va a prolongar en días, no podemos estar sin nutrición varios días. Entonces, no hay que asociar la nutrición para entrar a que la cosa va fatal, el trasplante no está siendo efectivo o... No, eso es una idea que a veces los pacientes la tienen equivocada y bueno, simplemente incidir en eso, que la nutrición parenteral se pone porque básicamente no somos capaces de comer, pero no quiere decir que las cosas estén yendo mal. Vale. Otra de las complicaciones que podemos tener son las infecciones. Bueno, al fin y al cabo, pues al bajar las defensas, pues el riesgo, la inmunidad está tocada y el riesgo de infección aumenta. La fiebre, pues es, digamos, la manifestación más principal de un evento infeccioso. Hay que tenerla siempre en cuenta, ¿vale? Sea la situación que sea, pero sobre todo en situación de que las defensas están bajas, pues hay que estar siempre pendiente. ¿Cómo se trata? Pues bueno, por lo general pues con antibióticos, retirando cultivos, haciendo pruebas de imagen para ver si hay pues, una infección que se pueda objetivar, tipo neumonía o veamos algún apendicitis. Bueno, quiero decir, ya este tipo de infecciones son menos comunes, pero bueno, una neumonía o una infección respiratoria sí que la podemos ver. O una infección en alguna zona del catéter que esté contaminada. Bueno, para intentar evitar estas infecciones, siempre estos procedimientos van con profilaxis infecciosa, tanto antiviral como antifúngica. Es verdad que desde hace un tiempo para aquí ya la antibacteriana no la estamos utilizando porque se ha visto que estado aumentando las resistencias a los antibióticos y es verdad que la hemos dejado un poquito de lado, salvo contadas excepciones. Por lo general, la antibacteriana ya no la estamos utilizando. Y la antifúngica la utilizamos también en situaciones en las que vemos que el riesgo, si ha tenido una infección por un hongo previamente, o cumplen una serie de criterios en los que vemos que el riesgo de tener una infección fúngica pues puede ser alto, ¿vale? Y ya la última complicación de la que quiero hablar, las principales son las que he dicho, o sea, la aplastia, la mucositis sobre todo y las infecciones. Esta última, el síndrome de prendimiento, es una complicación que, bueno, no es habitual, pero tampoco es extraña y puede ocurrir y siempre la explicamos en la consulta porque a veces también puede llevar como a pensar que la cosa esté yendo mal. Y el síndrome de implante o síndrome de prendimiento es un cuadro clínico, pues eso que acontece coincidiendo con la recuperación, es decir, vemos que en la analítica, pasados estos 12-15 días, los neutrófilos, es decir, las defensas, empiezan a subir y de repente el paciente pues empieza con fiebre, empieza así como con, bueno, pues eso, dificultad, lo que pongo aquí, dificultad respiratoria, vemos que empieza a ganar peso, a veces se le pone la piel un poquito roja, la analítica se deteriora un poco pues porque hay marcadores que empiezan a subir y parece que la cosa no está le esté yendo bien. Y en realidad es todo lo contrario. Es decir, esto ocurre cuando las células, digamos, son como muy vigorosas en empezar a funcionar. Es un cuadro de inflamación generalizado producido porque las células han injertado donde deben y empiezan a funcionar. Y y han injertado bien y empiezan a funcionar. ¿Qué pasa? Que cuando una cosa funciona bien, o sea, funciona bien de más, pues también hay que controlarlo, porque claro, un estado de inflamación generalizado, pues puede, si no se trata adecuadamente, puede acarrear, claro, puede traer consecuencias graves. Cuando detectamos esta serie de datos coincidiendo con la subida de las defensas, siempre pensamos en que puedan estar haciendo este síndrome de implante y siempre a la mínima pues empezamos un tratamiento con corticoide en una pauta cortita que normalmente, no hemos tenido yo, hasta donde yo recuerde, en ningún caso que no haya respondido al tratamiento con corticoide. Vale. Intentamos no ponerlo el corticoide, porque si la fiebre, por ejemplo, o el aumento de peso lo damos controlado pues, con que orine un poco más o con el paracetamol, pues perfecto. Pero no es raro también que tengamos que poner estos corticoides que cortan de raíz ya el problema. Vale. La recuperación, bueno, esta es una frase que pongo entrecomillada y que tendemos a utilizar tanto en la consulta como en la planta cuando el paciente está ingresado.
y es que cuando los PMM, que son los polimorfonucleares, es decir, cuando las defensas mejoran, todo mejora. ¿Y esto qué quiere decir? Pues lo vemos habitualmente. Cuando vemos que las células se injertan y la analítica mejora y los neutrófilos empiezan a subir, el paciente ya lo nota. Poco a poco, pues eso, el dolor que tenía en la boca por la mucositis cada vez ya va a menos, ya necesita menos analgesia con morfina. El dolor de barriga también va a menos, la diarrea que teníamos va a menos. Cada vez necesitamos transfundir menos, pues porque la médula está funcionando. Cada vez toleramos más medicación oral, es decir, el paso de la medicación endovenosa a oral lo vamos haciendo. La dieta, pues cada vez se tolera mejor, ya el traguito de agua que antes toleramos, ahora ya un vaso, y después toleramos ya masticar y un trozo de pan. Es decir, la actividad física va mejorando pues porque el paciente se nota con más vitalidad. Y esto tiende a ocurrir, ya digo, cuando los neutrófilos mejoran, todo mejora. Y esta es cuando ya es parte de la recuperación. Cuando todo la analítica está bien, cuando comemos de una manera más o menos aceptable, cuando la fiebre ha remitido, cuando los antibióticos se han suspendido, cuando el suero se ha bajado, cuando ya no tenemos nutrición parenteral, cuando todo está ok, es cuando procedemos al alta. Y normalmente, 24-48 horas antes de irnos de alta, tenemos una serie de documentos aquí en la planta, que son las hojas de recomendaciones, en las que pues informamos, son unas hojas que damos a los pacientes para que se lean también en una situación pues eso, de tranquilidad, no se dan el día de marcharse para casa, siempre damos eso, 24-48 horas como de reflexión y de leérselas, y las dudas que haya también se resuelven. Normalmente, para este tipo de trasplante, porque bueno, claro, el trasplante alogénico y el CAR tiene otra enjundia, pero para el trasplante autólogo, gran parte de las recomendaciones que damos, los pacientes ya las conocen porque son superponibles a los cuidados y precauciones que hay que tener con la quimioterapia. Es verdad que en los pacientes, por ejemplo, los pacientes que portan una PIC, si el recuento de plaquetas es adecuado, pues se le retira antes del alta. Si tiene un reservorio, por lo general lo mantenemos varios meses antes de su retirada, porque bueno, también implica una cirugía y siempre preferimos esperar un poquito. Pero bueno, lo más importante de esto es que las hojas de recomendaciones en el paciente sometido a un trasplante autólogo, muchas de ellas ya las conocen. A veces hay dudas con respecto a las mascotas, o respecto a las vacunas, o respecto a determinados alimentos, pero por lo general gran parte de ellos ya conocen, ya saben los cuidados que hay que tener. Y nada, una vez que ocurre el alta hospitalaria y el paciente se va para casa, pues acontece el seguimiento, es decir, las visitas ya en la consulta. Los pacientes al alta pues acuden de manera regular a la consulta. Nos gustaría hacer una pauta fija o decirle al paciente, mira, tal día y tal día seguro que vas a venir porque hay que hacer tal prueba y tal analítica. Bueno, realmente no podemos, no hay una pauta fija ni un esquema fijo, porque es que depende del estado físico. Hay pacientes que se van de alta pues a las 2 semanas de hacer el procedimiento, hay pacientes que se echan un mes pues porque cuesta más recuperar pues la diarrea, lo que sea. Como realmente ya la recuperación depende un poco de cada uno y cómo lo hayan tolerado, pues no hay una pauta fija. Los pacientes acudirán más o menos a veces a la consulta pues en función de cómo se encuentren. Por hacer así un poco generalizado, bueno, los primeros 3 meses post-trasplante, que suelen ser los más críticos, porque bueno, digamos que el hemograma puede tardar un tiempo en normalizarse y es posible que el paciente pues requiera soporte, es decir, pues baje un poquito las plaquetas y haya que transfundir, o baje un poco la hemoglobina, necesitemos un poquito de zarcio para subir las defensas. Pues bueno, suelen ser los 3 primeros meses el tiempo en el que más veces hay que venir a consulta. Por lo general, con analítica de rutina y valoración física es suficiente. Normalmente a los 3 meses del procedimiento, es decir, a los 3 meses de infundir las células, se hace una valoración global de la enfermedad. Dependiendo del diagnóstico, es decir, no es lo mismo un mieloma que un linfoma, pues las pruebas que se realizan varían. Se puede hacer una PET, se puede hacer un TAC, se puede hacer un proteinograma, se puede hacer una biopsia en médula, bueno, esto dependerá un poco del diagnóstico, ¿vale?
se tiende a hacer también control de poblaciones linfocitarias e inmunoglobulinas. Es decir, esto es una analítica, básicamente, en la que se ve la necesidad o no de mantener pues, las profilaxis antiinfecciosas y si puede reiniciar o no la vacunación. Si no existen incidencias, normalmente a partir de los 6 meses del procedimiento ya las consultas se van espaciando. Lo vemos cada 2 meses, cada mes, bueno, pero así como los 3 primeros meses, cada 15 días es normal venir a consulta, entre los 3-6 pues a veces se espacia cada mes y a partir de los 6, si la cosa está bien, se espacia más, hasta que llega un momento en que las consultas pues, son casi de año en año. Es verdad que los pacientes trasplantados se mantienen durante mucho tiempo en seguimiento en nuestras consultas. Esto, es decir, no una vez, pongamos, es decir, ha pasado un año el trasplante, te doy de alta y tal. No, normalmente el seguimiento en la consulta, o sea, el seguimiento en la consulta de trasplante normalmente hasta el año lo hacemos. Una vez pasado el año, vuelve a la consulta de su médico habitual y ahí sigue haciendo seguimiento. Vale. Es verdad que en enfermedades, por ejemplo, como el mieloma, el linfoma del manto, algunas enfermedades de Hodgkin, algún tipo de enfermedad de Hodgkin, en algún tipo de afectación, existe lo que llamamos la terapia de mantenimiento. Es decir, ¿qué es la terapia de mantenimiento? Es una pauta de tratamiento de quimioinmunoterapia en la que el paciente recibe de manera pautada para mantener la respuesta alcanzada después del trasplante. Por ejemplo, en el mieloma, en situaciones... esto es otra cosa. En el mantenimiento, por lo general son medicaciones que ya se llevaron antes de hacer el trasplante a una dosis más bajita, pero lo que busca este mantenimiento, eso es, mantener la respuesta alcanzada. No se hace en todos los, ya digo, en todas las indicaciones, pero por ejemplo, en el mieloma, que es la más habitual, se suele dar una pastillita pasados 3 o 6 meses del procedimiento y que se mantiene pues hasta intolerancia o hasta que la enfermedad progrese y lo que hace es como reforzar la respuesta alcanzada por la quimio y por el trasplante. ¿Vale? Algo que menciono aquí que no comenté antes es que, bueno, sobre todo en el mieloma, en situaciones en las que digamos que el riesgo genético, ¿no?, de la enfermedad es alto, se puede plantear realizar un segundo trasplante, ¿vale?, que es también superponible al primero antes de empezar la terapia de mantenimiento, pero bueno, ya digo, yo creo que esto fue cambiando con los años, probablemente en los próximos años y sobre todo con el tema de la terapia CAR, pues puede ser que cambie. O ahora mismo está así establecido, los pacientes con alto riesgo genético se hacen 2 trasplantes en el mieloma, pero bueno, esto puede cambiar en los próximos años. Y bueno, ya para ir terminando, las últimas diapositivas son un poco en cuanto a la respuesta y el pronóstico, ¿no?, de las enfermedades después de hacerse este procedimiento. Como dijimos al principio, el trasplante autólogo, a diferencia del trasplante alogénico, que sí que se hace con intención de curar la enfermedad, es decir, de erradicar y de que no vuelva a aparecer, el trasplante autólogo en gran parte de las ocasiones busca consolidar una respuesta obtenida con la quimio. El mieloma, como sabemos, por ejemplo, es una enfermedad incurable en la que pues eso, el trasplante autólogo lo que busca es profundizar la respuesta alcanzada. El pronóstico, por lo general, a largo plazo, viene definido pues eso, por la respuesta alcanzada y la genética de la enfermedad. Y me explico. Cuanto más profunda es la respuesta alcanzada, mayor probabilidad de que ésta se mantenga en el tiempo. Es decir, cuanta menos enfermedad tengamos, mejor. Cuanta menos enfermedad tengamos antes de hacer el trasplante, mejor. Porque no es lo mismo ir con esta carga de enfermedad que ir con esta. Y se ha visto que es lo más importante a largo plazo para ver cuánto nos va a durar esta enfermedad. En el mieloma, por ejemplo, hay como distintos grados de profundidad de respuesta.
muy buena respuesta parcial, respuesta completa estricta. Bueno, cuanto más profunda sea, es decir, la mejor respuesta posible es la respuesta completa estricta. Si vamos con esa respuesta al trasplante, más probabilidad tenemos de que esta después se vaya a mantener a largo plazo. ¿Vale? Y menos probabilidad hay de que, evidentemente, pues de que la enfermedad reaparezca. Si vamos con más carga de enfermedad, no quiere decir que vaya a reaparecer seguro, pero bueno, es probable que con el tratamiento de mantenimiento pues llegue un momento en que la enfermedad reaparezca. ¿De acuerdo? En los linfomas, la intención puede ser o no curativa. Por ejemplo, el linfoma del manto, tras el trasplante, también se inicia un tratamiento de mantenimiento que aumenta la supervivencia libre de progresión, porque en el linfoma del manto también sabemos que el procedimiento de trasplante no es curativo, exige un tratamiento de mantenimiento. En el linfoma difuso de célula grande, por ejemplo, el trasplante se realiza en la recaída y tiene potencial curativo. Si bien es verdad que cada vez el trasplante autólogo en esta indicación lo hacemos menos, pues porque la terapia CAR ha ido adelantándose en líneas y ahora es verdad que ya hace tiempo que nosotros tiene su papel, ojo, en determinadas situaciones en las que hay una recaída tardía, por ejemplo, más allá de los 12 meses, en el linfoma difuso sí que se puede hacer un trasplante autólogo, pero por lo general y con la cantidad de fármacos que están apareciendo y sobre todo con la aparición de la terapia CAR, estamos viendo que cada vez el trasplante autólogo en esta enfermedad pues lo estamos haciendo menos. Y nada, las últimas dos diapositivas son un poco de resumen o de... la última diapositiva es la de las conclusiones, pero bueno, esta es un poco, resumen un poco la charla, la sesión que hemos estado comentando, ¿no? En este dibujo pues viene todo lo que hay que hacer o todo lo que ocurre para hacerse un trasplante, ¿vale? La primera, empezando por el dibujito más oscuro, pues la primera parte era la movilización que comentábamos, pues eso, poner las inyecciones, sacar las células, ¿vale? El siguiente es la recolección, conectarse a la máquina, filtrar toda nuestra sangre y recoger las células madre en una bolsita. Y a continuación ya es el proceso del ingreso. El acondicionamiento es recibir la quimioterapia para que las células tengan dónde colocarse. El trasplante en sí pues es la infusión de las células, ¿vale? La fase de la aplasia, donde pueden ocurrir las complicaciones que hemos comentado, la aplasia, las infecciones, la mucositis, tal, y la recuperación, ¿vale? En la que la médula empieza a funcionar de vuelta y poco a poco pues el estado general, como vemos aquí en el dibujo, pues ya mejora, ¿vale? Y nada, como última diapositiva, pues bueno, comentar un poco, pues nada, 4 pinceladas finales del procedimiento. El trasplante autólogo es una terapia, pues bueno, una terapia celular plenamente establecida dentro de la terapia celular hematológica. Es un procedimiento seguro y es un procedimiento con escasa morbimortalidad que permite controlar distintas entidades neoplásicas. Salvo excepciones, es verdad, su potencial curativo es limitado, a diferencia del trasplante alogénico, que busca pues eso, un reseteo de la fábrica de la sangre. En los últimos años, y dada la aparición de la terapia CAR, pues bueno, su aplicación en determinados linfomas ha ido disminuyendo, sin embargo, en el mieloma, que es así, digamos, la indicación más importante, sigue estando en primera línea y sigue estando plenamente establecida. Y como curiosidad, o bueno, como dato, decir que en algunos hospitales pues ya este procedimiento se está haciendo de manera ambulatoria, es decir, el paciente solamente viene al hospital a infundirse las células, pero una vez infundidas el paciente se vuelve para casa. Nosotros aquí en el hospital lo tenemos, o sea, no lo hemos empezado a hacer, pero sí que es verdad que lo tenemos en mente como para empezar a hacerlo más temprano que tarde, si todo va bien. Porque realmente, ya digo, por la experiencia que tienen otros hospitales, incluso tienen menos complicaciones, ¿vale? Al estar en casa y a veces poder comer la comida de casa, se ha visto que hay pacientes que lo llevan incluso mejor. Entonces, bueno, por ahora nosotros no lo hemos empezado a hacer, pero es algo que tenemos en mente y que, bueno, algún día, pues eso ya les digo, más temprano que tarde, espero que lo podamos hacer, ¿vale? Y en principio, nada más. Esto era lo que os quería comentar del
de esta terapia, ¿vale? Muchas gracias. Agustín, porque al final esta información es clave para que pacientes y familias puedan comprender mejor, ¿no?, el proceso que tienen por delante, porque muchas veces el autotrasplante se concibe como el final del tratamiento y ya está, y realmente pues es una herramienta para ganar el control, ¿no?, de la enfermedad. Sí, Así que efectivamente. Muchas veces, ya digo, gran parte de los pacientes vienen bien informados de nuestros compañeros de la consulta y les dicen que, bueno, que esto es complementario a la quimioterapia, pero que como este tratamiento, ya digo, la intención no es curativa, casi siempre se exige pues algo para mantener la respuesta. Pero bueno, es verdad que el trasplante autólogo, aunque no sea curativo, pues muchas veces alivia de ciclos de quimioterapia o de tratamientos más intensos. Y bueno, hemos tenido pacientes que la intención no era curativa, pero que finalmente se han curado de la enfermedad porque llevan muchos años ya en respuesta después de hacerse estas terapias. Sí, sí. exacto. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en futuros encuentros.